Compañeras y compañeros, se decide entre la mafia y la patria. Fernando Villavicencio estaba segundo en intención de voto para las elecciones del 20 de agosto en Ecuador, cuando fue asesinado a tiros en la noche del miércoles en Quito. Candidato de los movimientos de Centro, Construye y Gente Buena, este periodista y ex integrante de la Asamblea Nacional de 59 años, buscaba por primera vez la presidencia del país con un fuerte discurso contra la corrupción. Nacido en la provincia de Chimborazo, en el sur de Ecuador, Villavicencio creció en el campo hasta que su familia migró a Quito. Durante años ocupó un cargo en el área de relaciones comunitarias de la estatal Petroecuador, antes de volcarse al periodismo. Como reportero, Villavicencio destapó un esquema de sobornos que salpicó al expresidente Rafael Correa, quien desde 2017 vive en Bélgica y fue condenado en ausencia a 8 años de cárcel. Sus investigaciones le valieron varias órdenes de prisión. En 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le concedió medidas cautelares tras ser sentenciado a 18 meses de cárcel por injuriar a Correa. En esa ocasión se ocultó en la selva amazónica para evitar cumplir la condena. 2 años después, un juez ordenó encarcelarlo por supuestamente revelar información reservada con correos electrónicos hackeados a la administración de Correa. Entonces se refugió en Lima hasta 2017, cuando regresó al país bajo el gobierno de Lenín Moreno. Llegó a ocupar luego un lugar en la Asamblea Nacional, donde presidió la Comisión de Fiscalización y desde donde siguió denunciando casos de corrupción. Yo soy un hombre feliz. La semana pasada, Villavicencio acusó en 2 ocasiones amenazas contra su vida y su equipo de campaña. ¡Que vengan los capos del narco! ¡Vengan! ¡Que vengan los sicarios! ¡Que vengan los vacunadores! Se acabó el tiempo de la amenaza. Aquí estoy yo, que me van a quebrar. Podrán doblarme, pero nunca van a quebrarme. Además de la lucha contra la corrupción, entre las propuestas de Villavicencio estaba atender el desempleo y construir una cárcel de máxima seguridad en la Amazonía. A nosotros esta democracia nos ha costado la vida. Es una biografía de Fernando Villavicencio, que como bien ya lo han señalado en este reporte, él antes de ser candidato a la presidencia de Ecuador se desempeñó por muchos años como un periodista de investigación y destapó casos de corrupción más sonados en contra de Rafael Correa. Se vienen hasta el momento virtiendo una serie de informaciones que aún ni la policía ni el Ministerio Público de ese país han dado una versión oficial de quiénes estarían detrás del asesinato del periodista y candidato, que iba segundo, que era uno de los favoritos. ¿Y qué significa esto para Ecuador? Ya estamos conectados con Cristina Villagómez, ella es abogada ecuatoriana, le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Cristina? ¿Qué tal, Mayra? ¿Cómo estás? Un saludo a toda la audiencia de Perú 21. Con un dolor profundo. Así estoy, como todo el Ecuador. Nosotros llevamos varios años diciendo esto antes no pasaba en nuestro país. Y esta es otra de las cosas que se suma a esa larga lista de temas que no pasaban. Es la primera vez que un candidato a la presidencia de la República en los tiempos modernos del Ecuador tiene un atentado de este tipo. Y claro, bien como describe el video que mostrabas al principio, Fernando Villavicencio fue primero un periodista que tuvo un compromiso impresionante para destapar casos de corrupción. Él inició más de 260 investigaciones en contra del gobierno de Rafael Correa y en contra de diferentes personas de la casta política. Por supuesto, eso le ganó muchos enemigos, ¿no? Y una de las cosas, una de las propuestas de campaña, precisamente esta cárcel de altísima seguridad que él decía que iba a construir en la Amazonía, era precisamente una cárcel donde terminaría Fito, un narcotraficante que está en las cárceles ecuatorianas, que al parecer es quien está detrás de este atentado. Se habla mucho
de cómo el poder del narcotráfico está enquistado en todos los niveles de Ecuador. ¿Nos puedes quizás aclarar estas dudas, hacer una reseña? ¿Desde hace cuánto tiempo se ve la presencia del narcotráfico tan fuerte en ese país? Mira, el narcotráfico es como un cáncer, ¿no? Empieza a hacer metástasis, empieza a tomar todos los órganos del Estado. Yo me atrevería a decir que la primera gran manifestación pública eh, del narcotráfico en el Ecuador fue en el primer año de gobierno de Lenín Moreno, cuando un grupo de disidentes de las FARC explotaron una comisaría de policía que estaba en el norte del país y por supuesto periodistas fueron a la zona para cubrir el hecho. Y ellos fueron 3 periodistas de un diario muy importante en el país, fueron secuestrados, fueron asesinados por estos disidentes de las FARC que se encontraban aparentemente en Colombia, en territorio colombiano. Eventualmente, si no estoy mal, se pudieron recuperar los cuerpos después de mucho trabajo por parte de las embajadas de los países, pero este yo creo que fue el primer evento. Estamos hablando de que esto sucedió hace 6 años. Empezó a haber una manifestación real, plausible, muy, muy explícita del narcotráfico en el país y más que el narcotráfico del crimen organizado, porque esto trasciende mucho más que el tráfico de drogas. Estamos hablando de una serie de organizaciones que tienen como objetivo cometer actividades delictuales, que están enquistadas en diferentes partes del Estado. O sea, imagínense, el día de ayer matan a Fernando Villavicencio, toman a la persona que mató a Villavicencio, lo mandan a una comisaría de policía y en la comisaría de policía unas 3 horas después el tipo aparece muerto. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Yo no podría decir así a ciencia cierta hasta qué nivel está enquistado el narcotráfico en el estado, en el aparato estatal ecuatoriano, pero todo esto es profundamente extraño, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que una persona estando en la custodia de la policía del Ecuador sea asesinada? Es inaudito. Nos estás contando que la seguridad del periodista y candidato también fue asesinado luego de su muerte, horas después. Estoy contando que el que mató a Fernando Villavicencio, el que disparó, porque son varios los que están implicados en este caso, pero el que disparó, el que mató a Fernando Villavicencio, fue asesinado horas después en la comisaría de la policía. Porque después del disparo, o sea, de los múltiples disparos realmente que él propició, él fue capturado. Él fue capturado. Se lo llevaron a una comisaría y estaba bajo la custodia de la policía. ¿Hasta qué ¿Ya? nivel Y están hoy, llegando? Es sí, y bastante... lo mataron en custodia de la policía. Muy extraño, ¿no? Bien particular, sospechoso, incluso. Y hace un par de minutos informaron que 6 detenidos de nacionalidad colombiana estarían implicados en el asesinato de Fernando Villavicencio. Eh, Incluso alguno de ellos había estado detenido en meses previos y posteriormente había sido liberado. No se entiende muy bien por qué. Es sospechoso, es por lo menos sospechoso. ¿Tú qué piensas? ¿Esto se trata de un juego político? ¿Se trata de una revancha o venganza política? Porque si hablamos y analizamos el caso de Villavicencio, Fernando pidió asilo en nuestro país, estuvo refugiado un buen tiempo aquí, expuso casos de corrupción de Rafael Correa. ¿Qué tanta es la influencia de Rafael Correa todavía en el Ecuador? ¿Y qué tanto vínculo podría tener, si es que queremos ponerlo también dentro del espectro de la sospecha? Mira, hacer una afirmación a ciegas es irresponsable, ¿vale? Pero sí hay que decir un par de cositas, ¿no? Tal vez una de las más importantes es que hace un par de días Fernando Villavicencio había anunciado que iba a liberar una investigación que él mismo había realizado
en donde se involucraba a diferentes personeros del gobierno, del gabinete de Rafael Correa, del expresidente Correa, con casos de corrupción fuertísimos y casos de corrupción que ya se asemejaban a estructuras criminales. ¿Ya? Eso. Adicionalmente a eso, Fernando Villavicencio había anunciado que de parte del FITO, de este narcotraficante que se encuentra en las cárceles ecuatorianas, había recibido diferentes amenazas. Y que estas amenazas se debían, según las palabras del mismo Villavicencio, a que Villavicencio estaba amenazando a vínculos políticos, a círculos de poder y al mismo Fito. ¿Ya? Entonces, es imposible decir que Rafael Correa está detrás de todo esto, pero no te puedo negar que es un sentimiento que crece en el Ecuador. Es como un secreto, no sé si es un secreto a voces o un rumor a voces. El día de ayer, varias personas en diferentes ciudades del país se manifestaron incluso en contra de Rafael Correa. Como te digo, es un sentimiento que hay en el país, es una sospecha que existe en el país. ¿Y cómo queda la parte ahora política? ¿Cómo queda esta elección? ¿Quiénes son los que ahora se estarían perfilando para ser presidente de Ecuador a raíz de la muerte de Fernando Villavicencio? Bueno, mira, Mayra, esto es complejo, ¿no? El Código de la Democracia del Ecuador, que sería el código que rige, la ley que rige las elecciones, establece que en caso de que un candidato a la presidencia muera, las elecciones no se suspenden, se mantienen, ¿ya? Y que se podría reemplazar ese candidato en la papeleta, porque realmente las papeletas ya están hechas. Las elecciones eran el 20 de agosto. Entonces, hay muchos líderes de opinión en el país que están llamando a votar por Villavicencio, incluso como una señal de protesta, y que quien asumiría en ese caso sería la candidata a la vicepresidencia de Villavicencio. Todo esto con tal de poder ganarle a la candidata correísta, que definitivamente de llegar al poder le abriría las puertas del Ecuador de nuevo al prófugo expresidente Rafael Correa. El escenario político yo no me atrevería a decir cuáles van a ser los efectos de esto. Hay un candidato que es Tomisic que tiene muchas semejanzas en el estilo y en la forma de hablar a Nayib Bukele. Puede ser que su discurso se vea fortalecido. Puede ser que el discurso de Otto Stonnel-Hosner, que es un político mucho más tecnócrata, mucho más consolidado, tal vez me atrevería a decir, se fortalezca. Es imposible predecir el escenario, esto es una cosa que nunca nos había pasado como país. Lo único que sí te puedo decir es que varias campañas se han suspendido y que varios candidatos a la presidencia han solicitado que se aplacen las elecciones incluso, aunque evidentemente eso en teoría no se podría hacer, legalmente no se puede hacer. Pero el escenario fue un remesón demasiado intenso. Quitaron al que estaba segundo en la posición, en la carrera, por decirlo así. ¿Y crees, a modo de analizar lo que sucede en tu país y de la reacción de la gente que está conmocionada por cómo han sucedido los hechos, que la señorita o la señora Andrea González Nader puede asumir el reto de ser la presidenta de Ecuador próximamente, que la muerte de Fernando Villavicencio le dé más fuerza para combatir la corrupción en tu país y combatir también las mafias a las que Fernando Villavicencio hacía alusión en sus mítines? Es muy difícil decirlo porque en el Ecuador no se eligen vicepresidentes para que sean buenos candidatos a la presidencia, ¿me explico? Se eligen vicepresidentes porque es una figura que existe. Pero en realidad, por estrategia incluso política, ningún presidente o ningún candidato presidencial va a elegir a un vicepresidente que sea mejor candidato. ¿Me explico? Entonces, yo de lo que tengo entendido, esta dama es muy buena, puede ser extraordinaria incluso. Puede ser que ella sea, o que su carrera se adelante por este hecho. Eh, Tengo entendido que realmente la persona que podía ejecutar la agenda de Villavicencio era el mismo Villavicencio. Él era una persona que ya tenía mucho recorrido
en cómo enfrentar a las mafias de las que tú hablas. Y no solo a las mafias, sino en su minuto a un gobierno que perseguía a los periodistas porque le estorbaba la libertad de expresión. Eh, Ahora, yo quiero pensar en otras cosas también, y es asemejarnos un poco a lo que pasaba en Colombia hace unas décadas, ¿no? Porque recordemos que Luis Carlos Galán, también candidato a la presidencia de Colombia, fue asesinado vilmente y presuntamente por Pablo Escobar. Y la muerte de Galán detonó, detonó un cambio en la política y un cambio en la forma en la que la mafia y el narcotráfico se podía relacionar con los espacios públicos. Parece que cuando Pablo Escobar, la mafia colombiana, el narcotráfico colombiano mandó a matar a Galán, lo que pasó fue que la política se dio cuenta de que era profundamente vulnerable. Ujú. Y desde ese momento empezaron realmente a perseguir a figuras visibles del narcotráfico, entre ellas estaba Pablo Escobar. Seguramente sin la muerte de Galán, ¿ya? El narcotráfico podría haberse adentrado mucho más visiblemente en aspectos y en espacios públicos, como por ejemplo lo hizo el mismo Pablo Escobar en el legislativo colombiano. Entonces, este tipo de shocks políticos y sociales pueden ser puntos pivotales para las sociedades, pueden no serlo. De momento, lo único que te puedo decir es que en el Ecuador hay una sensación de devastación absoluta, de que perdimos el control del país por completo. Eh, y realmente que una de las figuras que había marcado la lucha contra la corrupción en las últimas décadas se nos fue, se nos fue como un mártir. Muy bien, muchísimas gracias Cristina por estar en este espacio en Perú 21 TV, contándonos, además de tu pesar, los hechos, los últimos hechos ocurridos, lo que se sabe de las investigaciones y también de los hechos que llevaron a Fernando Villavicencio a postular a la presidencia. Era un periodista investigador perspicaz, fue perseguido y él prometió en su campaña perseguir también la corrupción y el narcotráfico. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Bien, era entonces Cristina Villagómez, ella es abogada ecuatoriana y ella ha señalado puntualmente hechos que se desconocían hasta el momento. Hay 6 detenidos que son miembros de la seguridad colombiana que estarían implicados en el asesinato de Fernando Villavicencio. El que disparó fue asesinado en la comisaría, en medio de la seguridad. ¿Quién está detrás del asesinato de Fernando Villavicencio? Candidato segundo preferido por los electores, y que las elecciones no se han detenido y todavía siguen como fecha principal el 20 de agosto. ¿Qué pasará hasta ese entonces en Ecuador? Seguramente lo vamos a conocer en los próximos días. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.